Si algún lector va al archivo del diario La Nación y busca las investigaciones y las crónicas y los informes y los microdocumentales que dieron vida finalmente al documental Frontera, en ese archivo inmenso de trabajos que hice yo en la frontera, en la selva salteña, ahí van a encontrar específicamente un artículo que tiene por título algo así como, no lo recuerdo exacto, pero lo pueden buscar con estas palabras claves, que es como $10.000 por cabeza el precio de los sicarios en la frontera norte. Y en términos de hablar sobre la violencia que no es narrada en los medios de la capital y que acontece o que tiene lugar en la frontera, este artículo me parece interesante porque es la historia de dos organizaciones criminales de la ciudad de Orán, que es una de las ciudades de referencia en la zona de frontera, y son dos organizaciones que se enfrentan porque una organización le roba o le mexicanea a la otra 150 kilos de cocaína en la frontera, 150 kilos que venían por Bolivia, entran a la Argentina, ahí hay un enfrentamiento entre dos bandas, una le roba a la otra, y después, como venganza por ese robo, uno de los narcos, quien había sufrido el robo, contrata a dos sicarios y les paga $10.000 por adelantado a cada uno para ejecutar, asesinar a las personas que habían robado la carga de droga. Y este caso finalmente después culminó con condenas, digamos, fue llevado a la justicia, hubo una investigación, los sicarios fueron detenidos, apresados, condenados, y en el entramado del expediente se van revelando algunos detalles que son interesantes en términos de análisis cuantitativo y cualitativo. Una de las cosas para decir es que una organización de mediano porte de la ciudad de Orán, que si bien es una ciudad de referencia, no es una ciudad grande, es más bien un pueblo, Orán, y las organizaciones que eran las dos de ese lugar, y eran organizaciones o grupos criminales de mediano porte que operaban en la cadena logística del narcotráfico, pero no eran grupos, no eran cárteles, tenían a disposición 150 kilos de cocaína y tenían a disposición tropa de sicarios disponible para ejecutar homicidios. Entonces digo, este dato que revela que una organización mediana de un lugar pequeño como es Orán, porque Orán no es una ciudad gigante, digamos, Salta tiene en total poco más de 1 millón de habitantes, de los cuales el 80% viven en la ciudad capital. Entonces Orán, que es una ciudad del interior, es una ciudad pequeña. Y ahí, digamos, existían no solo una, sino dos y tal vez más organizaciones criminales que tenían en disponibilidad cargamentos de aproximadamente 150 kilos de cocaína, se enfrentan entre ambas bandas, y luego esto termina con dos casos de sicariato, ¿no? Entonces, creo que el caso, digamos, lo escribí, lo publiqué en el periódico porque me parecía ilustrativo en términos de números, de cifras, ¿no? Como dos grupos no muy grandes, con más de 100 kilos de cocaína a disposición. Esto quiere decir que los grupos de mediano porte mueven esta cantidad por las rutas de la frontera y tienen a disposición sicarios para cometer los crímenes. Para los sicarios había $20.000 en realidad para cada uno, pero 10.000 eran antes del crimen y 10.000 después. Así que creo que es un poco ilustrativo sobre la violencia no contada de la frontera, porque digo, estos artículos se publicaban desde la frontera cuando yo estaba allá, pero después estos artículos se dejaron de publicar y no es un tema que interese mucho a la prensa, más allá de oportunidades específicas cuando un político va a sacarse fotos o
o hay alguna medida excepcional porque el contrabando, como todo mercado ilícito, digamos, tiene repuntes en los que se descontrola y, y los gobernantes toman medidas específicas, pero más allá de esas ocasiones nunca hay una cobertura cotidiana y real sobre el entramado micro de la logística narco de los cárteles que operan en la frontera, porque estos grupos de mediano porte responden a cárteles más grandes y son como contratistas o tercerizados que operan en Salta porque tienen, o en Jujuy, o en Formosa, o en Misiones, o en Corrientes, porque tienen un conocimiento territorial operativo y son contratados o tercerizados por grandes cárteles, ¿no? En simultáneo, digo, los cárteles envían la droga por tierra, por aire, y bueno, este fue un problema que hubo entre dos bandas que termina con 2 casos de sicariatos, de 2 intentos de homicidio. Ahí están los detalles del caso en el artículo que citaba, pero digo, me parece ilustrativo porque de esto no se lee, de esto no se habla y esto en el día a día no, uno prende la televisión y en el noticiero no se dice, ¿no? A menos que haya un corresponsal especializado. Y digo, también hacer un paréntesis, en tiempos de crisis del periodismo, ¿no? En tiempos en los que el periodismo, diría yo, que ha desaparecido, salvo muy contadas excepciones, la importancia en Argentina, porque en otros lugares del mundo todavía existe el periodismo, y en esos lugares tienen corresponsales especializados en investigación. No son trabajos con los que uno se vuelve millonario. El otro día estaba viendo los salarios para un editor de periodismo de investigación en Nueva York. El salario es de $2.000 por mes, poco más de 2 millones de pesos en Argentina. Y digo, los tipos tienen la lucidez de tener editores especializados en investigación para que no ocurra como ocurre aquí, que el periodismo de investigación es cooptado y manipulado, digamos, por agentes gubernamentales que se meten en ese nicho a torcer las investigaciones y direccionar el pensamiento de la gente a través de supuesto periodismo, ¿no? En el tiempo en el que yo estaba en la frontera, trabajaba de forma independiente, es decir, yo advertía un caso y podía trabajarlo libremente, generar los reportes, las denuncias periodísticas, pero cuando yo me fui de la selva, digamos, esto no ocurrió más, este tipo de periodismo de frontera en Argentina, cuando yo volví hacia la capital, desapareció.